Ariel Doracio. Ariel, querido, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Carlito? Buen día, ¿cómo estás vos? Gracias por estar, como siempre. Por favor, gracias a vos por el espacio. Bueno, mucha preocupación, lo venimos charlando, lo venimos hablando, incluso desde el año pasado, cuando comenzó. Ya, a ver, el sector viene resentido. Coincidís conmigo, los inquilinos vienen siendo perjudicados desde antes de la pandemia. Y con la primera ola se profundizó y en esta segunda etapa, por supuesto que mucho más, ¿no? Con alquileres que vencen en estos días, Ariel. Sí, así es como vos decís, el sector venía muy castigado ya en los años anteriores, con un índice de morosidad que había pasado en pocos años de un 1% a un 8%, desde 2015 a 2019. Y la pandemia profundizó el problema, obviamente producto de los recortes en los ingresos de muchas familias, gente que trabaja de manera informal que también vio reducidos sus ingresos, y que el gobierno atinadamente había lanzado este DNU 320 que suspendía desalojos, congelaba los precios y también extendía de manera automática los contratos. Lamentablemente, la actitud del gobierno hacia con los inquilinos cambió a partir de septiembre con el cambio de mando en la cartera del Ministerio de Hábitat, cuando se fue María Eugenia Bielsa e ingresa Jorge Ferraresi, y hoy la situación es cada vez más compleja y directamente con las medidas restrictivas, que obviamente son necesarias y acompañamos, tenemos una situación donde no hay medidas para los inquilinos y donde hoy la situación es mucho más compleja que la del año pasado. Tenemos un nivel de endeudamiento del 40, del 30%, y tenemos además contratos que se vencen, 6.000 en la ciudad de Rosario, por ejemplo, una situación que no da tregua en relación a los desalojos que ya llegan, y ya llegaban incluso con las medidas restrictivas anteriores. Teníamos más de 80 casos de desalojos en la ciudad de Rosario solamente para lo que es el mes de febrero al mes de marzo de 2020. Bueno, esta situación no está siendo contemplada por el gobierno nacional y hoy tenemos inquilinos sobreendeudados, tenemos el problema de los contratos que vencen y la gente no puede salir a buscar los nuevos domicilios porque están cerradas las inmobiliarias, están prohibidas las mudanzas. Bueno, ¿qué va a pasar a partir del mes de junio? Un montón de cuestiones no resueltas por parte del gobierno que dejan lamentablemente una angustia muy grande y una puerta abierta preocupante de cara al futuro para los inquilinos. Aún más, reitero, porque estamos hablando de que uno de cada tres inquilinos tienen dificultades económicas para pagar el alquiler. Ujú. Ariel, ¿la ley se termina aplicando o hay cierta desobediencia por parte de quienes tienen que alquilar? En realidad hay muchísimos incumplimientos a la ley. El principal, y esto declarado por el ministro de Hábitat, tiene que ver con la falta de inscripción de los contratos en AFIP. Hoy por hoy tenemos 140.000 contratos inscritos en todo el país, como si hubiera solamente 140.000 contratos de alquiler. Bueno, esto es el número que hay solamente en la ciudad de Rosario de contratos. Y a nivel nacional es lo que se ha inscrito, según el mismo ministro de Hábitat, lo que evidencia una evasión galopante, pero además una falta de control de parte del Estado para que esos contratos se inscriban. Por otro lado, tenemos otra situación de incumplimiento que tiene que ver con los plazos de los contratos. Hay mucha presión para aquellas personas que tienen que renovar, le están ofreciendo de manera poco amistosa firmar contratos por 24 meses o por debajo del plazo que establece la ley, que son 36 meses. ¿Qué pasa? La gente que lo hace termina perdiendo uno de los principales beneficios que tiene la ley para los inquilinos, que es una previsibilidad en los aumentos, en la indexación contractual, que está calculada por el Banco Central de la República Argentina y que promedia en partes iguales salarios e inflación. Entonces, además de que ya te exigen un incremento que va en el 50% de lo que venías pagando en el mejor de los casos,
el beneficio más importante, que es el cálculo del aumento anual del alquiler, lo terminás perdiendo porque el plazo de duración del contrato es menor a estos 36 meses. Esto es ilegal, por supuesto. Quien puede renunciar al plazo es el inquilino, pero para eso tiene, por ejemplo, la posibilidad de rescindir dentro de los contratos sin cargo, notificando 90 días antes de que va a dejar la propiedad. Son muchas cuestiones que vemos que intentan permanentemente vulnerarse. Y eso son, a nuestro entender, las dos principales situaciones que hoy están haciendo para esquivar los alcances de la nueva ley de alquileres, y también, bueno, esto se puede producir de acuerdo a la falta de control que ejerce el gobierno nacional en todo el territorio. Ahora, Ariel, sin un escenario claro a mediano plazo con la adjudicación o la construcción de viviendas, el escenario es complejo. El escenario es complejo, primero porque vemos un desconocimiento muy grande de parte del ministro de Hábitat de la realidad de los inquilinos y las inquilinas. De hecho, él hace unas semanas decía que este plan Procrear que se lanzó, que se sorteó la semana pasada, iba a ser una solución para los inquilinos. Bueno, de los 88.000 planes que se sortearon, ninguno es para inquilinos. Y voy a ser concreto y voy a explicar por qué. Primero porque 66.000 eran destinados a personas que buscaran ampliar o reformar su casa. Quiere decir que no solamente eran propietarios, sino que ya tenían su casa construida. Y los otros 22.000, además es una gota en el océano, porque estamos hablando de 9 millones de inquilinos en todo el país. Los otros 22.000 eran destinados para aquellos que tuvieran que construir hasta 60 metros cuadrados en lote propio. Por lo tanto, también tenías que tener la propiedad de un lote. Por supuesto, es uno de los... a lo mejor esa persona también tenía un alquiler en la ciudad. Son solamente los planes que ha destinado en todo el país, reitero, el Ministro de Hábitat, cuando con ese tipo de situaciones no se resuelven, y además sabemos y acompañamos los programas de construcción de esta naturaleza, pero las soluciones deben ser inmediatas, deben ser hoy. Por eso debemos avanzar en la discusión de un registro de la vivienda ociosa, de un impuesto a la vivienda ociosa, de la posibilidad de generar fondos para construir vivienda pública en alquiler. Debemos hoy por hoy reinstaurar el DNU que prohíbe desalojos, debe reincorporarse también la prohibición de intimar sin la posibilidad de, digamos, agotar la instancia mediante una mediación gratuita, que en nuestra provincia no hay una mediación obligatoria gratuita, y también debe el gobierno hoy, por lo menos hasta el mes de agosto, extender la posibilidad de la renovación automática de los contratos, entendiendo que esta situación es fundamental y sobre todo cuando se nos están exigiendo medidas para acompañar la gestión contra la pandemia, que obviamente la entendemos y reitero, la acompañamos porque sabemos de la crisis del sistema sanitario. Ariel, ¿cuántos inquilinos hay en la ciudad de Rosario alrededor? La ciudad de Rosario tiene un 32, un 33% de inquilinización. Ese es el porcentaje que tiene la ciudad, que es coincidente con lo que bueno, existe en otras grandes ciudades del país, estando en un índice muy por encima de los índices globales, que hablan de un 22%, entre un 18 y un 22% de inquilinización en ciudades para más de 1 millón de habitantes. Bueno, Rosario tiene un 33% de inquilinos, lo cual habla a las claras de que hay que destinar fuertemente políticas para este sector. Claro, y esta situación en la ciudad de Rosario se repite también en el área metropolitana, digo, en los pueblos, ciudades vecinas. En las ciudades más grandes, por supuesto, como Baigorria, como Villa Gobernador Galvez, como Funes, Roldán, sí tienen un porcentaje similar a lo que tiene Rosario. Ariel, como ustedes, como siempre ustedes desde la concejalía, siempre acompañando, ¿van a hacer algún tipo de presentación? ¿Vienen haciendo algún tipo de presentación en virtud de que faltan muy pocos días para que termine el mes? Sí, hemos hecho ya presentaciones al Ministerio en relación a 5 medidas que a nosotros nos parecen hoy fundamentales
un poco son las que describía, pero bueno, el desendeudamiento inquilino, un plan para desendeudar a los inquilinos mediante la incorporación del Banco Nación con créditos a tasa cero, con 3 meses de gracia para poder permitir el cobro también a aquellas familias que dependen su economía del alquiler, que son complementarias, es decir, segmentar este programa y que apunte a financiar a aquellos inquilinos que le alquilan a propietarios que tienen menos de 5 viviendas en alquiler. Obviamente entendemos que debe volver la posibilidad de extender los contratos de manera automática, reitero, hasta el 31 de agosto. Lo mismo con la prohibición de desalojos que tiene que estar vigente por lo menos hasta el 31 de agosto, y creo que me quedo corto en lo que le hemos planteado al Ministerio. Y después, por supuesto, poner en vigencia el programa de alquiler social, algo que está dentro de la ley de alquileres, que el gobierno no está cumplimentando y que sirve, por ejemplo, para asistir a personas, adultos mayores, a jubilados que tienen dificultades en estos momentos económicas y para reunir las garantías, y también a mujeres víctimas de violencia de género, a fin de poder garantizarle un alquiler digno y justo en estos momentos tan complicados, no solamente para nuestro país, sino también para el mundo. Ariel, te mando un abrazo, gracias como siempre. Por favor, muchas gracias con usted y me quedo hasta que empiece la negra Bernasi. Vamos todavía. Ariel Horacio, de la Consejería Popular, hablando sobre esto que preocupa, ¿no? Y mucho que tiene que ver con los inquilinos, que tienen que ver con los alquileres, la imposibilidad en muchos casos de afrontar el pago de los mismos, a ver, por la inflación, por el deterioro del salario, por los aumentos en los importes que tienen que ver con la mensualidad de los alquileres. Y también, por supuesto, que, a ver, las dos campanas y las dos veredas, porque del otro lado hay grandes inmobiliarias, hay empresas y empresarios que viven de este rubro, de los alquileres, pero también está el jubilado que compró su casa con el tiempo y con ese alquiler la va pichuleando, va sumando, compró una casa más en la época de bonanzas, cuando había una clase media en nuestro país, y tal vez en un negocio desacertado, ¿no? Porque digo, hoy con lo que vale un inmueble, no, tal vez no sea alquilar la mejor inversión. Pero hay realidades y acá hay gente familias que son desalojadas, familias que se terminan mudando del centro a la periferia porque no pueden pagar los alquileres, y hay un Estado ausente. Porque, a ver, siempre lo remarcamos, tenemos una Constitución Nacional, tenemos el artículo 14 que indica que cada argentino tiene derecho a acceder a una vivienda digna, pero en la práctica esto no se aplica. Y no hay políticas claras de financiación, de créditos, para poder acceder a una vivienda. De hecho, son a cuenta gotas. Es una situación desesperante para muchas familias, digo, porque, a ver, cuando uno es solo y uno lo vivió, vas cambiando, vas viendo opción. Por suerte, en la ciudad uno no tuvo que mudarse muchas veces, pero cuando tenés una familia, la cuestión se complica, porque tenés hijos, tenés una vida, los chicos que van a una escuela, que después se complica si vos te vas a vivir a 50 cuadras, tenés que cambiar de colegio. Y por supuesto que lo principal es no poder llegar a fin de mes y afrontar el costo del alquiler, porque tenés otros gastos, tenés la prepaga que es altísima también, tenés gastos fijos, tenés que comer con una inflación que ronda el 50-60%, y repito, tu salario que no, en la mejor paritaria está en el 30%, algunas que han cerrado el año pasado con 40 y pico, 50%, pero son los menos. Si no, estás ahí en el 30%, y muchas veces el empleador te retasea el pago y te lo bicicletea y no paga los aumentos que se acuerdan en paritarias. Es complejo. Es una situación compleja que no podemos negar como país y que afecta a un sector social que no tiene la posibilidad como otros de agarrar las valijas e irte.
tenés que seguir viviendo y tenés que seguir peleándola.